para que no tengan ningún problema. Ok. Ah, ¿se logra ver? Hola. Sí, profesor. Sí, sí. Bien, vamos a avanzar. Todavía tenemos este, una clase atrasada, pero vamos a avanzar. Hoy día vamos a desarrollar sobre marcadores tumorales. Sobre los marcadores tumorales, en realidad, vamos a hablar sobre el presente y futuro, ¿no? Y bueno, de los que significó estas pruebas que de alguna u otra manera en inmunología significa o impacta, ¿no? Desde el laboratorio, en realidad, detectar o identificar los niveles de marcadores tumorales no solamente son datos, sino es una esperanza de vida, son situaciones importantes que vemos el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en cáncer, ¿no? Porque los marcadores tumorales en realidad son moléculas producidas por células malignas, por tumores malignos. El tumor, cuanto más maligno es, produce estas moléculas, estas proteínas, que nosotros en el laboratorio aprovechamos estas metodologías importantes para detectarlas. Obviamente, metodologías de alta sensibilidad que tiene varios propósitos, ¿no? Entonces, en inmunología no solo se observa pues el cáncer, ¿no? También lo interpretamos. Entonces, a lo largo de la historia, los desarrollos de la tecnología en inmunología, que conocemos como los inmunodiagnósticos o los ensayos inmunológicos, pues han trascendido de una manera muy, muy importante, ¿no? Principalmente porque nos permiten cuantificar a estos marcadores tumorales. Y también, dado esa ventaja, permite también interpretar claramente sobre el compromiso de la enfermedad y también sobre el pronóstico del tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, en la historia, de acuerdo a los hallazgos, los marcadores tumorales, si bien es cierto, se idearon, se crearon con el único propósito de generar un diagnóstico precoz del cáncer, pero a la larga de la práctica de la medicina, en este caso de la inmunología o de inmunodiagnóstico, se ha comportado o se está determinando como un dato importante para el monitoreo del cáncer, ¿no? Entonces, son moléculas que de alguna manera son moléculas que revelan el diálogo silencioso que hay entre el sistema inmunitario y el tumor, ya que estos tumores no es otra cosa que son elementos extraños. Por lo tanto, en el organismo, estas células tumorales van a producir respuesta inmunológica. Esta respuesta, mediante la producción de anticuerpos de alta especificidad dirigido a estos tumores, nos va a permitir, mediante la interacción antígeno-anticuerpo, aplicar muchas tecnologías de diferentes estatus, de diferentes performance, que nos va a llevar grandemente, ¿no?, a estos hallazgos, ¿no? Entonces hablamos que estos marcadores tumorales no solamente dejan rastros, no solamente son moléculas, en realidad son células o son mensajeros clínicos, ¿no?, que determinan cuestiones determinantes. Bien, de hecho hay ventajas del uso de las tecnologías en el laboratorio, ¿no? Y todas estas tecnologías de alta performance son tecnologías que nos va a garantizar el uso o la aplicación de alta sensibilidad. Cuando digo alta sensibilidad, significa que estas tecnologías nos permiten detectar moléculas muy finas o mensajeros celulares muy finos. En realidad ya no es un lujo, es una urgencia hablar de estas tecnologías de alta sensibilidad, porque hay una alta demanda en forma exponencial de enfermedades oncológicas. Hoy por hoy
se ha incrementado significativamente el cáncer. De manera que antes, por ejemplo, teníamos pues una detección de cáncer por mes, ahora tenemos más de 20 cánceres por mes, imagínense. Esto significa que es algo alarmante, es una urgencia en los laboratorios de inmunología implementar tecnologías que guarden el nivel, que guarden la suficiente confianza, que estén a la altura de lo que exige el diagnóstico médico, ¿no? Obviamente, inmunológicamente, el médico quiere ver o anticiparse, ¿no? Sobre la presencia de un tumor o no. Entonces, estos tumores malignos producen estas moléculas, estas proteínas. Por lo tanto, una de las cosas importantes que nosotros digamos el día a día es detectar o buscar el diseño de la estrategia más importante para detectar estas moléculas. De hecho, que van a anticipar decisiones terapéuticas, obviamente van a generar un tratamiento precoz, incipiente, inicial, a lo que se puede lograr diagnosticar cuando una enfermedad está en su etapa terminal, ¿no? Por lo tanto, van a guiar pronósticos, se va a reconfigurar la medicina personalizada, dependiendo el tipo de tumor, dependiendo la localización del tumor, dependiendo el compromiso del tumor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es clave para el médico, ¿no? Desde el laboratorio lo que puede proporcionar. De hecho, que los inmunoensayos que estamos conversando nos colocan pues en el umbral entre la biología molecular y la ética clínica. Bien, si yo uso las tecnologías moleculares, porque estamos en la era molecular, yo puedo determinar marcadores tumorales séricos o sueros, como también puedo detectar marcadores tumorales en tejido. Entonces, la idea es que hay que detectarle precozmente esta presencia, esta señal tumoral, porque puede significar años de vida, pero también implica asumir la responsabilidad de diferenciar entre un marcador útil, uno inespecífico y uno clínicamente engañoso. O sea, no necesariamente los valores incrementados, los mayores valores hallados, tiene que ser una correlación directa, definitivamente. Cuando hablamos de los marcadores serológicos, hay esa limitación. Por lo tanto, las tecnologías, en cuanto al performance de las pruebas, tienen una sensibilidad, si bien es cierto alta, pero una baja especificidad. Eso cuando hablamos de términos de las muestras en suero. Pero las marcadores tumorales mediante la aplicación de la inmunohistoquímica sí son definitivos. ¿No? No hay forma que comparar, ni que discrepar, ni dudar cuando la molécula ha sido obtenida en la célula in vitro. Ahí, ¿no? Entonces no hay forma. Es el método ideal, correcto. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cuál es la exigencia de la población? ¿Cuáles son las exigencias de los usuarios internos directos, el paciente y los médicos, ¿no? Que recurren al laboratorio de inmunología en este campo de cáncer. Entonces, buscamos que las tecnologías que yo desarrollo sean de alta precisión. Si bien es cierto, la precisión no es un atributo técnico, es una obligación clínica. O sea, ¿qué buscamos? Que sea precisos, que sea exactos, que sea oportunos. Pero en tema de los marcadores tumorales, como son moléculas, algunas pueden tener cáncer bien definido y puede que el marcador tumoral esté normal. Puede que un paciente esté a un cáncer terminal, como también que el marcador puede estar negativo, o como puede ser también que el cáncer es incipiente, el marcador tumoral está alto, perfecto. Entonces, como cual fuera el comportamiento propia de estos tumores malignos o algunos tumores benignos que pueden producir un marcador en valores ligeramente incrementados, para nosotros en el laboratorio, pues es una estrategia, es una oportunidad para poder rediseñarlos y buscar la, eh, el dato más preciso, más correcto, lo más fidedigno que hay. Sin embargo, en base a estos datos, existe la posibilidad de interpretación, existe la posibilidad de magnificar todo un tema, porque el diagnóstico no solamente
puedo hacerlo yo por el laboratorio, también puedo hacer por imágenes, puede ser por pruebas funcionales. Entonces, eso, buscamos que estos resultados sean completamente contextualizados en el ámbito del estudio, que sean capaces de ser reproducibles sus resultados y clínicamente tiene que ser relevante. O sea, de pronto yo hallo un resultado y de pronto el médico este resultado no le es clínicamente útil porque él no lo ve por ahí. Es un hallazgo, entonces hay que ver qué puede ser. Puede ser que hay una paraproteína, una proteína de otro cáncer que puede estar afectando, ¿correcto? Bien, entonces hablar de cáncer es básicamente hablar de un comportamiento bioquímico de estas células malignas, de, obviamente tejidos malignos, obviamente secuencias aminoácidos o ácidos nucleicos anómalos que han generado cáncer. Bien, el cáncer como tal nos permite pues todo un proceso de alteración morfológica funcional de la célula. También la posibilidad de que esta proliferación, cuanto más maligno, es un aumento, crecimiento descontrolado. Y no solamente queda ahí, invaden tejidos, desplazan cavidades, órganos y hacen lo que conocemos como la famosa metástasis, porque se traslada a otras distancias donde verdaderamente empezó, no, sigue avanzando. A eso se llama metástasis, invade tejidos sanos, etc. En la práctica vamos a ver esto. Vamos a ver cómo nosotros nacemos con las células completamente vírgenes, todas idénticas, normales, funcionales. Basta la presencia, la actividad de una célula cancerosa, lo que puede significar un proceso de carcinogénesis, un proceso de adenocarcinoma, metástasis, entre otros, ¿no? Sin embargo, existen muchos otros factores en los cuales predisponen la génesis del cáncer. De lo más importante es la mutación. ¿Y por qué se dan mutaciones? Por muchos factores. Problema viral, problema de tabaco, problema de radiaciones ionizantes, problemas de los rayos ultravioleta, los carcinógenos ambientales, sustancias químicas, herencia, muchos factores. Ellos permiten que se declare una célula, así como una célula tumoral, y paulatinamente toda una magnificación de los procesos de señalización celular, de los procesos de mensaje celular, de las vías, cómo viajan por la sangre o por la linfa estas células y van acomodándose, van acumulando, van significativamente creciendo para poder comprometer todo un sistema. Bien, vemos ahí cuando la célula es de un proceso inicial, hay la presencia de un carcinógeno. Esto va obviamente a favorecer el patrón genético. La genética juega un rol importante, no solamente determinar, ¿no?, la predisposición. Estos cambios genéticos pueden multiplicarse, pueden adherirse, pueden comunicarse de manera tan rápida y por lo tanto va a haber cambios funcionales. Esos cambios funcionales pueden significar un cambio genético, un cambio funcional en todo aspecto del órgano del sistema. Por lo tanto, ya estamos hablando cuando el cáncer está muy avanzado. Entonces, muchos estudiosos hace muchos años hablaron sobre la metástasis. Hoy por hoy sabemos que la metástasis es la forma invasiva de poder acumular o de poder ocupar órganos, cavidades tan grandes por estas células malignas. Bien, un punto importante también es el desarrollo de la angiogénesis. Los tumores, cuanto más maligno es, cuanto más duro es, o más inervados, más malignos, y va a trasladarse, transportarse todas estas moléculas por la vía sanguínea. Por lo tanto, estos marcadores tumorales, cuando aparecen a la primera vez en la historia de la medicina, en realidad se ensaya pues como elementos importantes, determinantes para prever o para pronosticar precozmente el cáncer, ¿correcto? Sin embargo, también hay que entender que estos marcadores tumorales son moléculas solubles en sangre, son usualmente glucoproteínas detectadas por anticuerpos monoclonales. Entonces, yo en mi laboratorio, para detectar estas proteínas, que son proteínas malas, yo necesito enfrentarle a alguien. Si la proteína es el antígeno, tengo que enfrentarle a un anticuerpo de tipo monoclonal de alta especificidad y selectividad para que me pueda determinar. Bien,
Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de los marcadores tumorales? Estos anticuerpos monoclonales son útiles para detectar antígenos séricos asociados con neoplasias específicas. Por lo tanto, yo voy a diseñar la industria diagnóstica, anticuerpos específicos para cáncer, detectar cáncer de colon, de próstata, de páncreas, de estómago, etcétera. ¿Correcto? Porque gracias al conocimiento de los anticuerpos monoclonales, yo puedo darme el lujo de eso. Por lo tanto, puedo buscar esa interacción antígeno-anticuerpo. Sin embargo, también yo puedo usar estos marcadores tumorales como una cuestión de tamiz. Irme a una campaña, a una población sospechosa, a ver quiénes de los grupos, de este grupo en conjunto, pueden tener riesgos, valores de marcadores tumorales sospechosos o incrementados. Para eso me sirve. También me permite determinar el diagnóstico pronóstico con alta precisión. Dependiendo el órgano, dependiendo la afectación, dependiendo la cantidad, dependiendo el comportamiento propio del avance del cáncer, yo puedo hasta pronosticar el tiempo de tratamiento o puedo pronosticar la gravedad también. Bien, entonces, otros refuerzos importantes, ya que conocemos desde un punto de vista inmunológico el desarrollo del cáncer, este cáncer, la única forma de paliar, disminuir el avance, es produciendo la terapia contra el antígeno. Por lo tanto, voy a inmunizar, voy a procesar, voy a generar anticuerpos monoclonales contra el antígeno del cáncer, en este caso del tumor. Y eso se llama la terapia inmunológica, la inmunoterapia. Bien, eso me va a permitir claramente manejar, contrarrestar. Obviamente no lo va a curar, pero por lo menos va a contrarrestar el avance y el compromiso de órganos significativamente en la vida. Bien, entonces, ¿qué busco como marcador tumoral? Como tecnólogo médico de laboratorio, que mi marcador tumoral tenga alta especificidad, alta sensibilidad, que ese marcador tumoral de alguna otra manera me permita concentrar proporcional a la masa tumoral. O sea, a mayor masa, mayor marcador tumoral. Eso se espera por lógica o a menor masa, menor valor. Se espera por lógica, pero a veces no tanto funciona así. A veces el comportamiento de la célula es muy compleja, es muy variada y que de alguna u otra manera también la presencia de estas células me va a permitir claramente detectar estoy frente a tal enfermedad. Por eso es enfrentar la inmunistoquímica, ¿no? Es un tipo histológico, un tipo de tejido que agrego sustancia inmunistoquímica para poder teñir la zona afectada o las células afectadas. También, para hacer un diagnóstico positivo y precoz de las lesiones, probablemente me va a permitir planificar, proyectar y hacer situaciones importantes. Entonces, también el marcador tumoral te va a permitir predecir recurrencia antes de ser clínicamente detectables. O sea, te encuentras marcadores tumorales en una población aparentemente sana, con niveles considerables o sospechosos, bueno, ya te abre la puerta pues para seguir buscando pruebas mucho más específicas, mucho más selectas, mucho más confirmatorias. También el proceso de la respuesta a terapia, ¿no? O sea, pacientes que ya fueron sometidos a quirúrgico o fueron sometidos a extirpar, en este caso, o recibir tratamiento, radio, quimioterapia. Obviamente, yo, ¿cómo sé que ese no está recrudeciendo? ¿Cómo sé que ese marcador tumoral no está proliferando, no está avanzando por otros órganos? Obviamente, hay que determinar los niveles. Los niveles de estos marcadores tumorales son clave que te va a dar la información cuán activa está la enfermedad. Por lo tanto, hay que evaluar pues la presencia o la aplicación de estas tecnologías en el afán de costo-beneficio. Bien, entonces, los marcadores tumorales en la realidad mide el nivel de un marcador tumoral. Puede elevarse personas con cuestiones benignas. Por supuesto que sí. Yo puedo tener un paciente aparentemente sano, pero de pronto un marcador tumoral de algo salió incrementado. Bueno, tomarle con pince en el sentido de que puede haber situaciones en las cuales pacientes con cáncer terminal y puede ser resultados positivos. Se ha dado y ahora el tema es si ese tumor, por ejemplo, es benigno, puede liberar de alguna manera estos marcadores. Sí, pero ligeramente. El nivel de marcador tumoral no se eleva en todas las personas con cáncer, definitivamente. Vuelvo a repetir, veo personas con cáncer terminal y su marcador normal. Pero sí es importante, muy relevante para el monitoreo del tratamiento. Se supone que empieza con un basal de marcador tumoral y ese marcador tumoral tiene un basal, ¿no? O sea,
tomé la muestra en condiciones basales, este es su valor, luego es sometido a tratamiento y bueno, quiero ver cómo es su respuesta. Bien, los marcadores tumorales pueden clasificarse así en grupos como oncofetales, glicoproteínas, como enzimas, hormonas, proteínas séricas, son grupos. Por lo tanto, el marcador tumoral como tal, no hay ningún marcador tumoral que alcanza pues el calificativo marcador real. Si bien es cierto, se crea, se forma, se inventa el marcador tumoral como uno de alta especificidad, de alta selectividad y único, hoy por hoy no. Hoy por hoy en realidad es uno más de tantas tecnologías y tantas bondades, ¿no? Que se nos presenta para poder ver que un marcador tumoral de alguna otra manera nos da datos importantes, claves, pero de alguna otra manera también estos datos claves puntuales nos pueden servir para hacer un seguimiento o para medir la trazabilidad del comportamiento de los resultados. Bien, las categorías, como hemos dicho, hormonas, ahí están en el grupo las hormonas. Las categorías de los antígenos oncofetales, tenemos por ejemplo alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, los oncogenes, ¿no? Los oncogenes SRC, KRAS, HRAS, NMIC, etc. ¿no? Las isoenzimas tenemos como la fosfatasa, la enolasa neuroespecífica, la fosfatasa alcalina, el LDH, los glicoproteínas que son las más conocidas, ¿no? Sea 125 para cáncer a ovario, sea 19.9 para cáncer a páncreas, sea 15.3 para cáncer de mama. Bien, entonces, estas son las glicoproteínas más utilizadas, también los bastante de alta rotación. También algunas ciertas proteínas específicas que son marcador tumoral. Ejemplo, las inmunoglobulinas, dependiendo de la concentración y la cantidad, cómo están distribuidas. Antígeno prostático específico, la beta-2 microglobulina, en realidad son marcadores son proteínas específicas, selectivas, ¿no? Y la alfa-lactalbulina, ¿no? Ese es otro de los marcadores claves. Bien, entonces también estos marcadores tumorales en cáncer de células germinales puedo yo tomarlos como grupos. Por ejemplo, si yo sospecho de un cáncer de células germinales, ¿qué es lo que se le debe pedir mínimamente? Alfa-fetoproteína, guanidinoatropina coriónica fracción beta, subunidades beta y deshidrogenasa láctica para ver daño celular, y la fosfatasa alcalina placentaria, que de alguna otra manera, como es la placenta produce bastante fosfatasa, entonces, y si es un tumor, por ejemplo, bueno, va a incrementarse con mayor razón. De tal manera que en adelante se habla de marcadores que ocupan un perfil o un grupo de determinados órganos o sistemas, ¿correcto? Por ejemplo, un marcador tumoral para enolasa neuroespecífica, cáncer al cerebro, ¿no? Cuanto más es el tumor, mayor será el nivel de enolasa neuroespecífica. Lo mismo, significa de que estos marcadores tumorales tienen que ser muy robustos, tienen que ser muy potentes, tienen que ser muy estables, muy versátiles, que me permite medir o tiene esa capacidad de medir. Otro de los grupos importantes de los cánceres, de los tantos que hay, por ejemplo, es la medición de alta especificidad, lo que llamamos el alfa-fetoproteína. Bien, el alfa-fetoproteína, si bien es cierto, forma parte de las células germinales o los cánceres o tumores germinales, pero también está en la parte del hígado, también está en la parte de células germinales. Por lo tanto, es importante considerar en esos aspectos. Alfa-fetoproteína para cáncer al hígado, por ejemplo. Alfa-fetoproteína, por ejemplo, para cáncer del tubo germinativo, por ejemplo. Alfa-fetoproteína, por ejemplo, para el coriocarcinoma, entre otros, su aplicación. Ahora, el hepatocarcinoma es un poco más grosero. Esa es la complicación, lo último de las complicaciones, ya sea de hígado graso, esteatosis hepática no alcohólica, o de alguna otra manera las situaciones que han sido dañadas, esta parénquima hepático, ¿no? Entonces, los nódulos son característicos en el hepatocarcinoma. De hecho, también son muy vascularizados y acuérdense, por la vascularización o por la hipervascularización, migra gran cantidad de estas células tumorales que de alguna otra manera pueden ver que sus valores tan altos, que pueden ser como mayor a 400 nanogramos por mililitro, es equivalente a un hepatocarcinoma terminal, como vemos en la imagen. Otras formas también de que yo puedo buscar, por ejemplo, alfa-fetoproteína,
es, por ejemplo, los tumores de origen gonadal, ¿no? En este caso de las gónadas, ¿no? En estos órganos anexos puede haber ahí un tumor y el mejor marcador tumoral que me va a apoyar es la fosfatoproteína, ¿no? También hay otra hormona importante, la gonadotropina coriónica. Ustedes saben que la gonadotropina coriónica, en su fracción total, tiene una fracción alfa y beta, de los cuales la fracción beta es lo que determina, no solamente para el embarazo, sino es un marcador tumoral. Un marcador tumoral del trofoblasto, el marcador tumoral, por ejemplo, de las oncoproteínas, un marcador tumoral, por ejemplo, de las coriocarcinomas, un marcador tumoral también de seminomas, ¿no? Por ejemplo, estos tumores de células germinales, como seminomas, ¿no? De cáncer de los testículos, y se ha convertido pues como un marcador tumoral de mucha relevancia. Ahí está. Este marcador tumoral de la hormona gonadotropina coriónica en realidad puede estar tan incrementado, por ejemplo, en casos de cáncer terminales, ¿no? Como un coriocarcinoma o mola hidatiforme. La mola es un tumor también, es una malignidad que se deposita en el útero y puede crecer tan grande como si fuese un bebé, y eso no es otra cosa que es una mola, ¿no? Y cuando tú haces el examen al laboratorio, de hecho, los valores están por arriba de los 200.000, 300.000, y eso no es propia tal vez de una gestante, o no es propia de una persona común y corriente, que esos valores te dice que es un carcinoma o un carcinoma terminal, ¿no? Bien, y de alguna otra manera también esta HCG hay que evaluarles en los tiempos, dependiendo de la pesquisa clínica, la experticia clínica, nos va a permitir evaluar de alguna u otra manera esto en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, 55 a 60% de los teratomas indiferenciados, ¿no? Podemos encontrar. O también 90% de las concentraciones que de alguna otra manera me permite, pues, un crecimiento logarítmico, ¿no? O de alguna otra manera ver, pues, que si son valores muy incrementados, obedecen a tumores malignos. Otro marcador tumoral es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se produce en el hueso, en la placenta, también la fosfatasa alcalina en el hígado. Entonces, cuando se sospecha, dependiendo si testículo, cervix, timo, pulmón, es relevante. Los tumores malignos, de hecho, se asocian mucho a lo que es la tumoración de células germinales, pero hay que estar controlando permanentemente. De manera que el aumento sérico de los seminomas, obviamente ha mejorado su sensibilidad, pero puede mejorar la especificidad en el aspecto que trabajamos con anticuerpos monoclonales de alta selectividad, trabajamos que de alguna otra manera con una formación de inmunocomplejos de alta seguridad, y eso nos permite pues tener de alguna otra manera buenos resultados. Bueno, si bien es cierto, estos marcadores tumorales, dependiendo cuál de ellos, cuál es la naturaleza, pueden tener un tiempo de vida. Lo más importante es que la vida media prolongada se correlaciona pues con el avance de la enfermedad, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Ahora, también la deshidrogenasa láctica. Esta deshidrogenasa láctica es una isoenzima. Hay LDH1, LH2, 3, ¿no? Dependiendo qué tipo es, por ejemplo, la LDH1 se asocia muy bien a las tumoraciones de los testículos, ¿no? Ahora bien, la hemólisis también es otra de las situaciones importantes en lo cual el LH se incrementa, ¿no? Otra prueba clave es el PSA, antígeno prostático específico. Todo varón arriba de los 50, 75 años promedio ya hay manifestaciones con respecto a las deficiencias o las situaciones que comprometen esta glándula, ¿no? Que es la próstata. Sin embargo, la tasa más precoz de 67 a 73%, hay estudios, de hecho, que van abordando lo menos invasivo, ¿no? En este caso, vemos que el médico cómo se prepara para poder palpar, ubicar en este caso la próstata, y tiene que ser por el ano, ¿no? Entonces, un poco traumático tal vez, una situación, pero en la práctica es el mejor resultado la que da, ¿no? Ahora, este antígeno prostático, este cáncer de próstata, puede invadir vejiga, puede invadir órganos anexos, y ese es un problema que tenemos que tener en cuenta, que debe estar permanentemente todo lo que significa bajo el control, ¿no? De hecho, puede incrementarse el tumor, puede crecer, puede avanzar el tumor, puede comprometer otros órganos anexos, entre muchos, ¿no? Peligrosos. Bien, ¿puede haber falsos positivos en el caso de determinación del marcador? Por supuesto que sí.
por ejemplo, hipertrofia prostática, nefritis, uretritis, cistitis, hay todas las citis que hay que puede significar, ¿no? Cuando tenga que ver con el PSA. Todos los procesos inflamatorios agudos, infecciosos agudos, sea por bacterias, hongos o parásitos, es clave, ¿no? Que puede generar un falso positivo. Vemos un cáncer de mama, el marcador tumoral de mayor selectividad es el CA15.3. Si bien es cierto, el CA15.3 no es determinante para el diagnóstico, pero sí es importante, determinante para el monitoreo del tratamiento, ¿no? De hecho, los pacientes mastectomizadas sufren tratamientos agresivos, ¿no? De quimioterapia, radioterapia, y la forma como es que ha controlado la producción de ese tumor maligno, de esta marcador tumoral, es controlarlos, que de alguna otra manera va bien, ¿no? Entonces, si está con tratamiento y el tratamiento es eficaz, debe disminuir el valor, ¿no? Si el tratamiento es ineficaz, obviamente se espera que el marcador debe subir. Eso nos ayuda bastante. Ahora, con respecto a este cáncer de mama, de hecho, ese 15.3 es un marcador tumoral sérvico, pero sin embargo hay otros marcadores tumorales importantes que va asociado, por ejemplo, el antígeno-carcio embrionario, por ejemplo, la oncoproteína HER2-Neu, que es una de las pruebas muy específicas que diagnostica precisamente, en este caso, el cáncer, el tipo de cáncer, ¿no? De la mama, las citoqueratinas que se ha implementado muy bien y las mucinas, ¿no? De alguna otra manera que va a favorecer significativamente. De hecho, la sensibilidad, le dije, puede ser baja, puede ser alta, lo más importante que la especificidad, sí, pues, ha bajado, ¿no? Ha bajado porque la sensibilidad supuestamente está por encima de todo, ¿no? Ahora, hay valores con respecto al antígeno carcio embrionario. Si bien es cierto, este antígeno carcio embrionario se diseñó, se ideó para cáncer de colon, hoy por hoy tiene mucha utilidad todo el tubo digestivo. Sin embargo, también el SEA puede usar para ver diseminación, el avance de cáncer de mama, también de cáncer de pulmón. Si bien es cierto, la cifra 21 sí es de pulmón, pero para el seguimiento sea muy bueno. O el cáncer de gástricos también, el seguimiento es clave. O el cáncer colorectal, que era el SEA que es específico, que hoy por hoy optimizamos, ¿no? Optimizamos. Bien, cuando es cáncer ovario, por ejemplo, vemos un horario como si fuese las pasas de un uvas, ¿no? Cómo es que se compromete, ¿no? Cómo es que se afecta también. Entonces, de hecho, buscamos que para el CA 125, que es el marcador tumoral, no solamente el diagnóstico, también hay que hacer seguimiento, pronósticos, a medida que se puede. Bien, ahora este cáncer ovario, obviamente hay varias bucinas, hay varias situaciones que de alguna otra manera generan una respuesta específica ante el órgano específico. Por lo tanto, hay muchos otros marcadores tumorales que están diseñando con mayor selectividad hacia los órganos específicos. Por lo tanto, ese CA125, de hecho, que va a ser superado, ¿no? De hecho, que ese CA125, si bien es cierto, orienta al contexto de las células germinales, es importante también correlacionar con alfa-fetoproteína, por ejemplo, ¿no? O con la suina beta, por ejemplo. Esos espacios es importante considerarlo, ¿no? Por otro lado, sus usos son muchas de los marcadores tumorales. En realidad, detección temprana, como hemos explicado. ¿Qué más? Hay una diferencia de malignidad, de hecho, entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre uno y otro? La terapéutica pre y transoperatoria también clave, ¿no? Para poder determinar decisiones. El pronóstico de la enfermedad, de hecho, es mayor a 70 kilunidades por litro de progresión de la enfermedad y podría reemplazarse a la aparatomía de segunda vista, ¿no? Uso cuestionable como es cáncer del endometrio, es importante considerar. Bien, el cáncer de cervix es un tipo de cáncer también que se ha generado, está generando nuevos marcadores tumorales poco conocidos, por ejemplo, el antígeno CSA, carcino cervix, de hecho, y también en conjunto, ¿no? El antígeno del carcinoma de células epiteliales o escamosas, más el CA125, es un valor pronóstico importante, ¿no? Bien, entonces el SEA tiene también, hay que entender de que si bien es cierto, ha mejorado su sensibilidad 80%, pero su especificidad está bajo, ¿no? 70%. ¿Qué más? Otros marcadores importantes, CA 19.9 para cáncer de páncreas. Otro marcador importante también, el CA 242.
Beta 2 microglobulina, básicamente orientado a lo que es linfoma, cáncer, leucemia, a eso va. O la invasión por los ganglios linfáticos que puede tener también ahí es una cuestión así. Bien, el cáncer pancreático de alguna manera nos orienta al cáncer de páncreas, es 19.9, por lo tanto su sensibilidad es 81, su especificidad es 90, es alto, sigue siendo importante para determinar otros factores que se están desarrollando, sea 50, sea 242, sea 195, DUPAN2, CAM17, y en sí siguen diseñándose, obviamente, para poder determinar las ventajas, las desventajas, ¿no? Miren, a lo largo de la historia de la evolución de los inmunodiagnósticos, RIA es radioinmunoensayo o análisis de radioinmuno, uno de los principios básicos que inicia el trabajar con hormonas, ¿no? Sabemos que estas hormonas son señales celulares y tienen que evolucionar, obviamente, la capacidad de respuesta al diagnóstico. Se migró a ELISA, ELISA tuvo y sigue siendo unos métodos bastante robustos, ¿no? Pero en la parte tal vez manual o de alguna manera establecimientos que usan ELISA, ¿no? Bueno, de ELISA se superó a quimioluminiscencia o fluorescencia polarizada, ¿no? Estas tecnologías son muy sensibles, ultra sensibles, y son capaces de detectar moléculas tan finas, por ejemplo, un TSH 0.001, por decirlo, ¿no? O un PSA menor de 0.00, una cuestión es así, ¿no? Sin embargo, la electroquimiluminiscencia es un método mucho más, hemos hablado la semana pasada, mucho más específico en el aspecto que trabaja moléculas muy finas, que usa electrodo y necesita un imán, un magneto para poder detectar los eventos de la unidad de réplica de luminiscencia. Muy bien, eso es todo, jóvenes. Me imagino que preguntas, con todo gusto. A ver, si es que no se me han quedado dormidos. Hola, hola. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Bien, jóvenes. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por lo visto todo va bien. Bien, Todo entonces, bien. adelante, adelante. A ver, Emerson, ¿todo bien? No, sí, profesor, todo bien. Ya, excelente. Miren, me imagino que esta semana han tenido la resolución y la presentación de sus casos clínicos que se les dejó en el hospital, en el salud, con los docentes de práctica, la licenciada Tatiana Gavino y el licenciado Juan Carlos Cabeza. ¿Correcto? ¿Así lo están trabajando? Me imagino que van a ponerse de acuerdo en sus tiempos, obviamente que no pueden perjudicarse ni ustedes ni el docente, estamos buscando la mejor forma para poder subsanar. ¿Ya? Bien, Junior, te escucho, ¿qué pasó? No, profesor, buenas noches. Estaban Hola, diciendo para exponer el caso clínico el día sábado. Ya yo el día sábado tengo lo que es parasitología y voy a salir tarde, eso todavía de las ya. 10 4 de la noche. Entonces, en clases me presentas a mí, no te preocupes, yo te voy a evaluar, ¿ya? Ya, Si es ya que que no profesor, puedes. chévere. Chévere. ¿Alguien más? ¿Segunda consulta? Licenciado, buenas noches. Hola, Hilary. Licenciado, también me programaron una clase de Ya, bacteriología el perfecto, ya yo te sábado. voy a evaluar, tranquila, no te preocupes, ¿ya? Ya, ¿cuándo me Ok. valoría? ¿El martes? El martes que tenemos clases vamos a tener el examen consolidado. Iba a ser esta semana, pero he estado en un operativo de trasplante de órganos que hasta hoy día agotadísimo, ¿no? Pero bien, se pudo trasplantar, fue un donante joven, aparentemente este órgano en buen estado y valió la pena, ¿no? Por eso yo voy a evaluarles esta semana que viene, que es la semana 15, 15. ¿no? Semana Ujú. 15 van a dar examen de consolidado. Y la Ya, semana 16, obviamente, el examen final, en la semana 15 me van a presentar todos sus seminarios también. Ya no hay tiempo para exponer, pero me van a presentar en excelencia, obviamente si quieren tener buena nota, ¿correcto? Voy a calificar originalidad, presentación, eh, relevancia de información, tema útil, cuánto lo están plasmando con respecto a nuestra realidad, etcétera. Cuestiones puntuales que deben sacar en adelante un trabajo entregable como un seminario, ¿no? Si bien es cierto, por muchas circunstancias que ustedes más que yo lo conocen,
no se ha podido exponer clase a clase porque nos ganaba el tiempo siempre, pero es un producto importante el trabajo universitario que deberían presentarle. En esta vez les toca presentar al menos el trabajo y espero que sea pues de calidad. ¿Ya? Bien, hay varios que han levantado la mano. A ver, adelante, Aderly. Profesor, buenas noches. Hola, hola, hola. Yo el día sábado tengo turno en el centro de Ya, salud. chichera, yo te voy a evaluar, tranquilo, los que se les cruza, yo los voy a evaluar el día de clase, ¿ya? Ya, licenciado, muchas Ok, gracias. bien. ¿Alguien más? Luis Renato. Profesor, buenas noches. Disculpe, con respecto al seminario, ¿se refiere a la monografía que habíamos... Sí, hay algunos que ya han presentado, algunos que han expuesto ya. No hay ningún problema. Solamente tenemos que subir, obviamente, a mi correo, ¿no? Todo su trabajo me va a presentar, obviamente, en digital, para poder ser revaluado, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? A ver, Judith Maribel Matamoros. Profesor, buenas noches. Yo Hola. también no voy a poder el sábado, profesor, porque trabajo y se me, no, No, se yo me va. me imagino que sí, me imagino que sí. Sí, pues fue una situación atípica, ¿no? Había que, bueno, iba a presentar situaciones así. No te preocupes, yo te voy a evaluar, ¿ya? Felipe, Está bien, gracias. Profe, en mi caso yo también trabajo el día sábado. todos trabajan sábado. Pero yo puedo mandar Mira, evidencias, profe. perfecto, no hay problema, tranquilos, tranquilos, ¿ya? ¿En qué momento? Lo que menos quiero es que que estén preocupados, tranquilos. Para ¿Y en todo qué se momento resuelve. sería entonces en este caso, En profe? la clase, pues, tú llevas práctica conmigo, teoría, ¿qué llevas conmigo? Teoría. Ya, ahí, en teoría será tranquilo, ¿ya? Vale, No, vale. pero tú, ¿por qué no puedes el sábado? ¿No tienes clases los sábados? Tengo trabajo, profe. No. O sea, ustedes se supone con sus docentes de práctica, Ujú. van a estar en su horario. Ahí no habría un cruce. Los que se le puede cruzar son con los que son los alumnos que tienen práctica conmigo. Eso, Ah, con los de práctica. Ah, vale. Listo, profe, está bien. claro. No. O Eso sea, no los estaba que entendiendo bien. Ah, ya, no ya. tendrían Yo ningún creo que todos motivo, teníamos... una Ah, yo excusa. pensaba que todos teníamos que exponer así. Ah, vale, profe, gracias entonces. Todo bien, Ya, entonces. listo. Brigitte, ¿qué Sí. pasó, Brigitte? Profesor, buenas noches. Tampoco voy a poder el día sábado, profesor. Yo trabajo Pero como hasta las 5 de la tarde. ¿llevas conmigo o con los docentes? Sí, con usted, profesor. Entonces, Con ¿por usted. qué? Ya, ahí sí se admite, ya. Listo, ¿quién más? Ok, entonces está claro la indicación, ¿no, jóvenes? Bien, entonces la otra semana dan su consolidado de todas las cosas que hablamos, que hacemos. Lamentablemente no ha sido finalmente como que esperábamos, ¿no? En la cuestión de prácticas, pero bueno, vamos a ir para adelante. Lo importante es que, vuelvo a repetir, cuando gusten, yo estoy para apoyarles, atenderles, sostenerles. Si quieren practicar, conocer un poco, me pueden visitar al hospital, encantado, con los brazos abiertos, ¿ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más que quiere comentar? Profesor, disculpe, muy buenas noches. Hola, Fran. Profesor, disculpe, acerca de la monografía, solamente será, bueno, acerca del seminario, solamente será la monografía, pues, ¿no? Ya no va a haber exposición No, por el su del tiempo. monografía y su presentación, o sea, han tenido listo ya su presentación, o sea, sus diapositivas. O sea, lo sintético lo que iban a presentar. Esos dos componentes tienen que subir. La presentación y su monografía. ¿Ya? O sea, no van a exponer, pero van a presentarles su monografía y su presentación, ¿ya? Las diapositivas. Por supuesto que sí, las diapositivas. Ah, está bien, profesor, muchísimas gracias. De nada, de nada. ¿Hasta cuándo va a ser? Profesor, buenas noches. Hola, Licenciado, Erika. licenciado, una consulta. Los que no hemos podido ir a la salud el anterior sábado, en lo cual usted dio los casos clínicos a cada uno. En todo caso, nosotros, ¿cómo haríamos? ¿Cómo recién se va a preocupar, señorita? No es justo. Mira, No ya pasó tenemos 2 semanas y tiempo, no me parece pero correcto que a estas alturas me digan, no, no pude ir a aquella fecha y no, de verdad que
No hay. Bueno, en realidad ya veremos qué hacemos, pero no está justificado eso, no está. Eso yo creo que un poco falta de responsabilidad, ¿no? Que a estas alturas me digan eso. ¿Ya? Lo vemos, ya veremos cómo lo manejamos. Pero no nos comunicaron que dejaron caso clínico y recién nos estamos Ah, pero ¿quién es la interesada? No es el estudiante, tiene que llamar a los delegados. Los delegados de cada grupo le han comunicado oportunamente a cada uno. Es más, algunos me han llamado a mí, como no, o sea, tiene que ver, por lo menos. Yo le escribí al interno licenciado, pero no me dijo nada. En todo caso, ¿cómo haríamos? Bueno, a estas alturas ya no hay el tiempo ni para eso. Bueno, ya veremos qué hacemos, pero sí le digo claramente de que está a destiempo, ¿no? Completamente a destiempo. Bien, Lisbeth, Erika, ¿qué me iba a decir? ¿Algo más? ¿O ya me preguntó? Sí, sí, Lick, muy buenas noches. Una consulta con respecto a las diapositivas y también a la monografía. ¿Hasta cuándo tenemos fecha de entrega en el aula virtual o tenemos que enviárselo No, a al correo. A mi correo me van a enviar, a mi correo personal, allá? ¿no? Sí, pero personal. ¿Hasta qué Y si fecha ya lo tienen máxima? listo, ya súbanlo. La fecha máxima es el próximo miércoles como hoy día. Ok, 12 Lick, de la noche, gracias. 11:59. ¿Ya? Ok, Lick, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiere conocer? Naomi. Buenas noches. Le Hola. escribí, le escribí a su privado profesor sobre un problema que hubo en caso de mí. No sé si es que me podría dar una respuesta por interno. Ya, ahora lo veo y te respondo. No te Ya, preocupes. ya, licenciada, gracias. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Saeri. Vamos, Saeri. ¿Qué tal, Saeri? Hola, Saeri. Sí. Yo les, claro, yo les he explicado cuando les di estos casos clínicos, les di toda la data de lo que se pudo encontrar de sus historias clínicas y tenían que armar el caso clínico del paciente con tal diagnóstico, tal enfermedad, fue monitorizado, diagnosticado, tales pruebas le han utilizado para tal, todo con respecto a esa patología que tiene el paciente. Y eso había que presentarlo en forma oral y en forma escrita, o sea, en forma de informe y en forma oral, ¿no? El profesor tiene que verte, a ver, preséntame tu caso clínico, Saeri, tiene que presentar paciente, tantos años, tiene esto, el otro, que tú tienes que presentarlo y presentar en físico tu informe, luego tú lo que has trabajado, tu entregable, ¿no? Eran dos cosas, tu examen oral y tu entregable. Eso. Me imagino, así le están tomando, ¿no? Así quedamos. Sí, sí, sí. No, eso no, imposible hacer diapositivas porque es individual. Es individual y presentar, imagínense, cada uno que ocupen 10 minutos, tomos como 80 y tantos, no, imposible, ¿no? Era oral, rapidito presentar y en fin, nada más. No, y es que sí, Sairi, ok, está claro, ¿no? Ok. No te preocupes, sí, así es. Sí, sí, Sairi, ok. No, de nada, gracias a ti. A ver, ¿alguien más? ¿Jóvenes? A ver, Frank, ¿qué pasó? Ya no está Profesor, claro. el seminario entonces para mandarle al Gmail es hasta el 26 de noviembre, pues, ¿no? Correcto, ya les dije. Ya, Hasta, profesor, muchas como hoy gracias. día, hasta el próximo miércoles, hasta 11:59, hasta estas horas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hay alguien más? Jennifer. Profesor, buenas noches. Profesor, Hola. una consulta. Cuestión de lo que Sae te mencionó, ¿va a depender de qué docente nos vaya a tocar o se está haciendo No, así para todos? claro. Los del día martes, la licenciada Katia Gavino, y los días miércoles es el licenciado Juan Carlos Cabeza. Ya se han comunicado los delegados, todos ya saben ya. Ah, ok. O sea, va a depender del docente con el que nosotros nos toca. ¿Cómo depender? No te entiendo. Eh,
Por ejemplo, en caso de nosotros, nuestro docente nos hace entregar un informe y ese mismo rato a nosotros nos toma, o sea, varias preguntas de todo lo que hemos entregado en nuestro No, no, informe. no, 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 estás confundiendo. Sus evaluaciones de los docentes, yo no me meto ahí. Ya. Ellos van a evaluar de algo que hemos hecho en el salud. ¿Sí? Yo les dejé un trabajo, hicieron una visita de salud. Y al término de la visita se les dejé un caso clínico. Y le dejé la indicación puntual lo que tienen que hacer y lo van a presentar los del grupo de martes que tienen conmigo a la licenciada Katia Gamino. Estoy hablando de mi grupo, de mis grupos. Los otros, cada uno de su grupo tiene que trabajar. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ya, profesor. Sí. Gracias. ¿Está claro? Ok. ¿Alguna otra duda más? Bien, parece que ya no hay nada. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Yo tengo infinitamente su atención, su presencia, y me da mucha pena también que no estemos en presencial, y a la otra semana nos veremos, ¿ya? Estudien, hasta la próxima, cuídense. Que Dios les bendiga, de verdad, hasta la próxima, cuídense. Gracias, chao.